Carlos Abraham, que es el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, va a quizás explicarnos mejor por qué está pasando esto. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, muy No bien. sé si me ven bien, yo los veo bien. Bueno, ¿qué está pasando? Es algo bastante paradójico, ¿no? Porque cuanto más se necesita el efector de salud, hay una retracción de ir a un sanatorio. ¿Está pasando esto, Carlos, o no? Yo creo que ustedes recién usaban la palabra exacta, que es la que está cambiando todos o muchos de los paradigmas de la humanidad, me animo a decirte, y del orden social, que es la palabra miedo. A mí me parece que lo que está sucediendo en todo el mundo tiene que ver fundamentalmente con el miedo a lo desconocido, el más ancestral de nuestros miedos, que es el miedo a la muerte. Desde mi punto de vista, en un mundo moderno donde habíamos apoyado nuestra confianza mucho más en la ciencia que en la mística, es decir, antiguamente cuando sucedían este tipo de epidemias, lo que el ser humano atinaba era a pensar en divino. Dios. Después creo que ese Dios que traía las desgracias como las hambrunas, las guerras o las pestes que se llamaban, fue reemplazado por la ciencia y creíamos que la ciencia todo lo podía. Y aparece este virus que pone al mundo de rodillas por su miedo, no porque sea, desde el punto de vista médico, no tiene la letalidad que se denomina de otras enfermedades, pero ha causado un miedo a lo desconocido y ha desenterrado ese miedo ancestral que los seres humanos tenemos a la muerte, que bueno, nos tiene en esta situación de que no sabemos qué es exactamente lo que debemos hacer para seguir adelante adecuadamente. Carlos, ¿y esta subutilización es por miedo o es porque hay si se quiere, un criterio conservador del área sanitaria, de decir, no ocupamos por las dudas, necesitemos, sí, la famosa curva, tome ese respingo que todos no deseamos, pero que puede ocurrir? Yo te diría, en el inicio de todo esto, allá por mediados de marzo, hubo un consejo de parte de las autoridades sanitarias de que se preservaran las camas a fin de atajar la posible demanda aumentada que íbamos a tener si no éramos capaces de cumplir con la norma básica del distanciamiento social, cuarentena o como lo queramos denominar, que a un mes y medio o dos del primer caso en la Argentina, tenemos que decir, no sucedió. O sea, no hizo falta utilizar capacidad instalada adicional porque el aislamiento social mostró y ha puesto a la Argentina en ser uno de los países o el país con menos número de fallecimientos del mundo. O sea, tenemos solamente digo, ¿no? 180 muertos, que si lo comparamos con el mundo, son muy pocos. O sea, contestando tu pregunta, en un inicio fue una cuestión de decir, reservemos las camas, esto puede ser una cantidad de pacientes que no podamos asistir. Viendo que todo funcionaba, pusimos a disposición todo nuevamente, como vamos a decir, los consultorios médicos, las áreas, diciendo, bueno, vamos a atender normal, dado que no hay tal circulación viral como decimos en Santa Fe. Y no viene nadie, digamos, o sea, los consultorios médicos están vacíos porque la gente no viene. Ahora, Carlos, una pregunta, ¿no? Porque usted tiene que mantener la estructura de un sanatorio, o todos los sanatorios y clínicas tienen que mantener su estructura. Esto supone también un costo adicional, porque hay costos de seguridad, turnos espaciados, también máscaras descartables, es decir, una serie de cuestiones. Esto pone en crisis, digamos, el funcionamiento de los sanatorios, porque ustedes tienen que mantener la estructura con un 30% de gente en el pico donde los sanatorios generalmente están llenos, ¿no? Más allá de esto, ¿no? Pero esa situación paradojal es muy preocupante para nosotros, porque es cierto lo que vos decís, estamos trabajando a un 30-50%. Esta semana mejoró un poco, hubo como un aflojamiento de ese miedo y trabajamos un poquito mejor, estaremos con un 50% de ocupación, pero el sistema de financiamiento de la salud viene como demorado, ¿no? Nosotros cobramos nuestras prestaciones
a 60, 90 días, con lo cual todavía estamos recibiendo, en parte porque algunos financiadores han empezado a tener problemas, el trabajo que hicimos en diciembre, enero. Por eso todavía no tenemos un problema financiero, y en algún reportaje anterior creo haberte dicho, sí, va a llegar el aumento del número de casos. Yo no quiero hablar de pico en el caso del coronavirus porque creo que la Argentina fue capaz de controlarlo, no va a tener pico. Sí vamos a tener un aumento del número de casos, nos va a encontrar desfinanciados, o sea, vamos a estar en el peor momento financiero cuando esos casos lleguen. Carlos, sí. Pero no tenemos no tenemos ninguna posibilidad de hacer otra cosa porque hay que vencer ese miedo, pero la gente tiene que vencer ese miedo, los profesionales tienen que vencer ese miedo, y no sé, eso no es fácil de hacer. Decía Guillermo, en esta etapa sería donde empezarían a aparecer la mayor cantidad de enfermedades respiratorias, que son los que saturan los efectores de salud y que hace que tanto clínicas, sanatorios y hospitales trabajen en lo que se denomina cama caliente. Los primeros fríos no han llegado. No. Cuando esto ocurra, que concomitantemente podría darse con este aumento del número de casos que usted estaba mencionando, ¿cómo va a responder la estructura? Santa Fe capital, y algunos lugares de la provincia los conozco, pero me voy a referir puntualmente a la ciudad de Santa Fe. El sector privado no logró, no tiene capacidad financiera, no aumentó su capacidad instalada. Llevamos varios inviernos donde la mejora de la calidad médica y de prestaciones en la ciudad de Santa Fe, tanto en el sector privado como público, llevamos varios inviernos sin dificultades para la atención de las enfermedades habituales. O sea, no tenemos problemas de camas o de prestación en los inviernos anteriores. O sea, teníamos capacidad de recepción. Yendo puntualmente a lo de la pandemia actual, el sector privado no pudo aumentar su capacidad. Nosotros no tenemos ni más camas, ni más respiradores, ni más médicos, cosa que el Ministerio de Salud de la provincia sí hizo. O sea, la salud pública en Santa Fe tiene más camas. En estos 2 meses ha logrado aumentar su capacidad instalada. Hay más camas, ha contratado médicos, ha contratado enfermeras, están poniendo un hospital modular en Rosario. O sea, este tiempo ganado para el sector público, que somos todos en realidad, porque la salud es una sola y estamos trabajando de manera integrada, ha sido muy importante, y el sector público está mucho mejor preparado para asistir a esto que hace 2 meses. O sea, no ha sido un tiempo perdido, ha sido un tiempo ganado. Carlos, gracias por estos minutos y por tu tiempo en este particular momento. Muchísimas gracias. No, al contrario, me resulta un poco extraño esto de las teles. Sí, a nosotros hemos perdido el contacto presencial. Generalmente venían los invitados aquí al piso y lamentablemente lo tenemos que hacer de esta forma, ¿no? Pero gracias por... Se hace bastante bien. Nos ayuda la tecnología, Guillermo, bastante. Bueno, ¿no? Claro. Carlos Abraham, presidente de Clínicas y Sanatorios de Santa Fe. Gracias.